Cordial saludo chicos, el día de hoy vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Para hablar de las funciones trigonométricas hay que tener en cuenta que estas se originan a partir de un triángulo rectángulo, cuyo ángulo es de 90 grados y el triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo como tal. El triángulo rectángulo tiene la característica que su ángulo es recto. El triángulo tiene tres lados. El lado más largo se denomina hipotenusa, lo denominamos con la letra H y P. El ángulo que tenemos como referencia en este caso será un ángulo referenciado, y el lado que se ubica al frente de ese ángulo se denomina cateto opuesto, y el lado que se ubica al lado de ese ángulo, cateto adyacente. Miremos este triángulo rectángulo. Identifiquemos a partir de este ángulo referencial cuál es su hipotenusa. Entonces recordemos el lado más largo, el que está al frente, el cateto que está al frente de ese ángulo se denomina cateto opuesto, y el cateto que está al lado de ese ángulo se denomina cateto adyacente. ¿Listo? Entonces esos son los tres catetos del triángulo rectángulo. Otro triángulo rectángulo. Identificamos el ángulo recto 90 grados, el ángulo referente, y a partir de ese ángulo referente vamos a identificar los tres catetos del triángulo. Entonces recordemos, el lado más largo será la hipotenusa, el cateto que se encuentra al lado del ángulo referencial se llama cateto adyacente, y el cateto que se encuentra al frente del ángulo se llama cateto opuesto. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Entonces las funciones trigonométricas son fórmulas para encontrar cuánto mide un ángulo, un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Entonces las funciones trigonométricas son: seno de un ángulo será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo será igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de un ángulo será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son las fórmulas de las funciones trigonométricas, las básicas. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa será 10 centímetros, ¿sí? El ángulo a partir que se toma como referente, vamos a identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa, ya lo dijimos, son 10 centímetros. El cateto opuesto, que es el que se ubica al frente del ángulo, será 8 centímetros, y el cateto adyacente en este caso será 6 centímetros. Entonces vamos a identificar el valor de las funciones trigonométricas y vamos a calcular el valor de ese ángulo. Entonces empezamos con la primera función trigonométrica, seno, que será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Como ya conocemos el valor del cateto opuesto, entonces reemplazamos 8 centímetros, y ya conocemos el valor de la hipotenusa, reemplazamos 10 centímetros, hacemos la respectiva división y esto será 0.8. ¿Listo? Para calcular el ángulo lo podemos hacer de dos maneras: mediante una tabla de las funciones trigonométricas. Entonces ubicamos en la función seno, en la columna seno, un valor cercano a 0.8. Entonces vamos a buscar un valor cercano a 0.8 en esa tabla. En este caso encontramos dos valores, 0.799 y 0.809, pero nos vamos a quedar con el más cercano, y en este caso 0.799. Por tal razón decimos que el ángulo corresponde a 53 grados. También lo podemos hacer con la calculadora. Presionamos Shift, seno de 0.8, y esto será igual a 53.13 grados. ¿Listo? Bien, ahora vamos a calcular la función trigonométrica coseno. Entonces, coseno del ángulo será igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, y esto será igual, ya reemplazamos los valores del cateto adyacente, que son los 6 centímetros dividido en la hipotenusa, en este caso 10 centímetros.
Hacemos la división de 10 sobre 6 y esto será igual a 0.6. Vamos a la tabla de las funciones trigonométricas, nos ubicamos en la columna de coseno y un valor cercano a 0.6 es 0.602, es decir que el ángulo también en este caso es 53 grados. También lo podemos verificar con la calculadora. Entonces presionamos Shift, coseno de 0.6 y igual a 53.13 grados. Da igual y coincide con la anterior, con el valor del anterior ángulo. Entonces obviamente coincide porque es el mismo ángulo. Vamos a hacer lo mismo para la función trigonométrica tangente. Entonces la función trigonométrica tangente será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente y reemplazamos los valores. El cateto opuesto es igual a 8 centímetros sobre el cateto adyacente 6 centímetros. Reemplazamos, hacemos la división y esto nos da 1.33. Verificamos en la tabla la columna tangente 1.33, un valor cercano es 1.327 y verificamos que corresponde a los mismos 53 grados y en la calculadora Shift tangente de 1.33 será igual a 53.13 grados. Entonces, como ustedes pueden observar, el ángulo coincide en las tres funciones trigonométricas, por tal razón nuestro ejercicio está bien. Tenemos otro triángulo rectángulo, otro ejemplo, su ángulo recto de 90 grados y tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo, corresponde a 15 centímetros y el ángulo referencial, como lo vemos, conocemos el cateto opuesto que corresponde a 10 centímetros. Entonces, catetos que conocemos en este triángulo rectángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto. Desconocemos el cateto adyacente. Entonces, la idea es calcular el valor de ese ángulo con la información que conocemos. Entonces, recordemos que seno de un ángulo será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y esos datos los tenemos en el triángulo. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa los desconocemos, entonces vamos a usar la función seno. Reemplazamos los valores, 10 centímetros sobre 15 centímetros será igual a 0.667 y podemos verificar ese valor del ángulo como 41.81 grados con la calculadora. Verifiquemos. Entonces Shift seno de 0.667 será igual a 41.81 grados. Bien, para la función coseno y para la función tangente no podemos calcular el valor del ángulo, ya que desconocemos el valor del cateto adyacente, tanto para el coseno, y en la tangente va a pasar lo mismo. Desconocemos el valor del cateto adyacente, por tal razón no podemos calcular el valor del ángulo, solo nos sirve la función seno en este caso. Bien, tenemos un siguiente ejemplo, un triángulo rectángulo, su ángulo de 90 grados, ángulo recto, y la información que tenemos es la siguiente: un cateto de 5 centímetros, un cateto de 12 centímetros y el ángulo referente es el que tenemos a continuación. Por tal razón, los datos que tenemos son los siguientes: que la hipotenusa la desconocemos, no tenemos ese valor, es decir que 5 centímetros viene siendo el cateto opuesto y 12 centímetros viene siendo el cateto adyacente. Ahora bien, vamos a calcular el valor de ese ángulo con la información que tenemos. Entonces, para la función seno no podemos calcular ese ángulo. ¿Por qué? Porque desconocemos el valor de la hipotenusa. Con la función coseno también desconocemos la hipotenusa, por tal razón no nos sirve esa función coseno. Nos sirve la función tangente para calcular el valor del ángulo. Entonces simplemente reemplazamos 5 centímetros sobre 12 centímetros y eso será igual a 0.416. Ahora
usamos la calculadora o podemos usar las tablas de las funciones trigonométricas que también le voy a anexar esa imagen, y podemos calcular el valor del ángulo. Entonces shift tangente de 0.416 será igual a 22.61 grados. Listo, chicos, fácil, ¿cierto? Muy fácil. Espero este ejemplo se haya comprendido. Esta temática es muy bonita y vamos a continuar con otro ejemplo. Un triángulo rectángulo, su ángulo recto de 90 grados. La información que nos proporcionan es la hipotenusa, 8 centímetros, y uno de los catetos, que en este caso es el cateto adyacente, a partir de ese ángulo referencial, 3 centímetros, y desconocemos el cateto opuesto. Entonces, datos que conocemos: la hipotenusa, cateto opuesto lo desconocemos, pero el cateto adyacente sí lo conocemos. Y a partir de esta información vamos a calcular el valor de ese ángulo referencial. Entonces verificamos si la función seno nos sirve. No nos sirve la función seno para calcular. ¿Por qué? Porque desconocemos el cateto opuesto. La función trigonométrica que nos sirve en este caso sería la función coseno. La función tangente no nos serviría porque desconocemos el cateto opuesto. Por tal razón, la función trigonométrica que nos sirve en este caso para calcular el ángulo referencial de ese triángulo rectángulo es la función coseno. Entonces reemplacemos los valores conocidos. Bien, entonces vamos a reemplazar cateto adyacente 3 centímetros, hipotenusa 8 centímetros. Hacemos la división y este cociente vamos a obtener el valor de 0.375. Lo podemos verificar en las tablas para hallar el ángulo, o lo podemos hacer también con la calculadora. Hagámoslo con la calculadora. Shift, recuerden, coseno de 0.375 será igual a 67.97 grados. ¿Listo? Fácil la temática. Espero se haya comprendido, chicos. Cualquier duda, estoy atento. Dejo estos 4 ejercicios para que por favor lo resuelvan. Gracias. Chao, chao.